Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Daniel Díaz y en esta oportunidad vamos a hacer el desarrollo de la parte teórica y de los ejercicios de la semana número 2 del ciclo ordinario de la Pre San Marcos 2019-2 en el curso de trigonometría. Como te acabo de mencionar, en el siguiente video encontrarás tanto la parte teórica como los 10 ejercicios de clase y los 5 ejercicios propuestos que plantea el boletín número 2 de Pre San Marcos. Bien, sin más que decir, empecemos. Bien chicos, como puedes observar en el título, los temas a tratar el día de hoy son longitud de arco y área de un sector circular. Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña acotación. Junto con estos dos temas, aparte, en CEPRE también se plantea en la semana número 2 las aplicaciones de la longitud de arco, lo cual viene a ser número de vueltas, engranajes, poleas, ¿correcto? Pero debido a que en este boletín solamente hay un ejercicio de esa parte teórica, vamos a omitirla. Si deseas repasar esa parte, te invito a que observes el video que hice el año pasado sobre este mismo tema, donde sí lo tuve que colocar completo, ya que demandaba más ejercicios. Bien, habiendo dicho eso, vamos a empezar. Como tú puedes observar aquí, nosotros vamos a ver lo que es la longitud del arco, pero primero tenemos que saber qué es un arco, ¿no? Bueno, un arco nosotros podemos decir que es una porción de la circunferencia, una porción, un pedazo. ¿Limitado por quién? Limitado por dos puntos, en este caso punto A y punto B. Bien, ahora, para que nosotros podamos trabajar con las fórmulas que se te van a colocar aquí, hay algo muy importante. El ángulo siempre tiene que estar ¿en qué? Tiene que estar en radianes. Si el ángulo no está en radianes, nada de lo que coloquemos aquí va a cumplir. Ahora, para poder calcular la longitud de un arco, nosotros requerimos el ángulo en radianes y el radio. Bien, solo esas dos cosas. Por ejemplo aquí, ¿no? Si yo quiero la longitud del arco AB, requiero de ellos dos. Ahora, no nos olvidemos de lo siguiente. El ángulo θ va a estar definido de la siguiente manera. Mayor que 0, pero menor o igual que ¿quién? Menor o igual que 2π. Bien. Si nosotros queremos la longitud, en este caso del arco AB, nosotros diremos que la longitud será el producto del ángulo por el radio. Y si nosotros quisiéramos o nos solicitaran calcular el radio o el ángulo, simplemente mediante el cambio de variable, podremos calcularlos. En este caso, el radio vendría a ser longitud entre ángulo y el ángulo vendría a ser longitud sobre radio. Bien, pero eso tú ya lo sabes. Así que aquí no vamos a tener muchos problemas, no hay mucho que explicar ahí. Ahora, en el caso de un sector circular. Así como el arco dijimos que era una porción, un pedazo de la circunferencia, nosotros vamos a decir que un sector circular va a ser un pedazo del círculo, pero no un pedazo cualquiera. Va a ser un pedazo limitado por ¿qué cosa? Limitado por dos radios y limitado por un arco, como puedes observar en la figura. La misma idea que para el arco, muchachos. El ángulo sí o sí tiene que estar en radianes. ¿Sí? Si no, no podremos trabajar. Ahora, recuerda que el área la vamos a representar por la letra S. ¿Bien? Y el área nosotros vamos a decir que será el producto de ¿quién? Ángulo por radio al cuadrado sobre 2. De esa manera nosotros vamos a calcular el área que encierra sector circular. ¿Bien? Ahora, no es que hayan tres, simplemente que en función a esta, nosotros podemos trabajar con estas que voy a colocar aquí, dependiendo a lo que te convenga.
dependiendo de los datos que te den. Para poder hallar el área de una región circular, de un sector circular, perdón, requieres dos datos. Requieres o bien el ángulo y el radio para aplicar el primer caso, o vas a requerir, por ejemplo, esto, ¿no? Mira aquí. Yo aquí voy a colocar la misma fórmula que se ha colocado aquí. Ángulo por radio al cuadrado. Pero yo lo voy a colocar así. Ángulo. Y en vez de colocar radio al cuadrado, voy a colocar radio por radio. Y aquí, sobre 2. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque ángulo por radio lo acabamos de ver en longitud. Ángulo por radio es longitud del arco, me sobraría un radio y esto sería entre 2. Y de esa manera tendríamos una segunda forma de poder calcular el área del sector circular. Y esa segunda forma estaría en función ¿a quién? En función a la longitud y al radio. Entonces, esto sería así, longitud por radio sobre 2. ¿Sí? También nosotros podríamos decir lo siguiente. Veamos, recuerda aquí por favor que si yo tengo ángulo por radio al cuadrado medios, mire, estoy colocando lo mismo que el primero otra vez. Pero ahora lo que vamos a hacer es agregar aquí, vamos a agregar lo siguiente, mira. Vamos a agregar ángulo teta y agregamos abajo también teta para que no se altere. Aquí tendría, ¿qué cosa? Tendría teta cuadrado por radio al cuadrado. Ahora recuerda, ¿no? Tengo producto de cuadrados, eso es cuadrado del producto. O sea, cuadrado de teta por r. Y teta por r era L. Entonces, el área aquí será L al cuadrado sobre 2 veces teta, que viene a ser el ángulo. Y eso lo colocaremos aquí. Longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo, ¿correcto? Ahora, ¿para qué está este cuadro final? Bueno, chicos, lo que ocurre es que, en específico en San Marcos, en el material de CEPRE, siempre te va a venir una pregunta que sea de área máxima. Entonces, para evitarte el razonamiento que yo voy a hacer aquí en la parte final, ¿sí? Porque el razonamiento para el sector es el razonamiento similar para el trapecio. Yo lo voy a hacer con el trapecio porque el trapecio tiene más variables que aquí el sector. Entonces, para que puedas notarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Bueno, nosotros diremos lo siguiente. Vamos a decir que el área máxima siempre va a estar en función al perímetro. Entonces nosotros diremos que el área máxima será ¿qué cosa? Será el perímetro del sector al cuadrado sobre ¿quién? Sobre 16, ¿correcto? No te preocupes que todo eso lo voy a demostrar más adelante, ¿sí? Para que no pienses que te estoy mintiendo. Ahora, si vamos a hablar de un trapecio circular se forma con dos sectores llamados concéntricos, o sea, dos sectores que tienen el mismo centro, en este caso el centro O. Bien, ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar así, ¿sí? Lo mismo que allá. Por favor, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. El ángulo siempre tiene que estar en radianes. Si el ángulo no está en radianes, por las puras estás trabajando, no vas a poder continuar. Ahora, aquí yo voy a colocar R, aquí también, ¿sí? Aquí yo voy a colocar, veamos, longitud 1, aquí yo voy a colocar longitud 2, y por si acaso aquí colocaremos la letra H. ¿Listo? Igual, colocamos aquí la letra S para representar el área del trapecio circular. Ahora, antes de pasar a las fórmulas del área, vamos a hacer unas pequeñas acotaciones aquí. Muchachos, ¿qué es lo que ocurre si yo tengo los arcos
y tengo los radios. Yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que L1 es a L2. Observa, L1 es la longitud mayor. Entonces, esto será como el radio mayor es al radio menor. ¿Qué otra cosa? ¿A qué es igual h? Bueno, aunque sea súper obvio por si acaso, ¿no? Esa longitud h, tú puedes notar en el gráfico que viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la diferencia de los radios, de las longitudes de los radios. Y si por si acaso te preguntaran algo tan fácil como hallar el ángulo se halla muy fácil. El ángulo vendría a ser diferencia de las longitudes sobre ¿quién? Sobre h. ¿Correcto? Habiendo dicho esto, las fórmulas que vamos a trabajar en el trapecio circular son muy similares a las del sector. Entonces nosotros empezaremos de esta manera. Vamos a decir que el área va a ser ¿qué cosa? Si tú observas la primera, ahí, teta por r cuadrado medios. Aquí pondremos teta, pero ahora pondremos diferencia de cuadrados de los radios. ¿Bien? Ahí está. Ángulo por diferencia de cuadrados de los radios entre 2. La segunda te dice longitud por radio entre 2. Bueno, ¿qué es lo que haremos en la segunda? En la segunda simplemente diremos lo siguiente. Diremos longitud 1 más longitud 2 por h sobre 2. ¿Bien? Ahí está. Y en el caso de la tercera, tú observas aquí longitud al cuadrado entre 2 teta. ¿Bien? En el caso de la tercera, diremos longitud 1 al cuadrado porque es la mayor, menos longitud 2 al cuadrado sobre 2 teta. Y de igual manera, como colocamos aquí, nosotros diremos también que el área máxima, en el caso del trapecio, también será el perímetro al cuadrado sobre 16. También será lo mismo. Ahora, muchachos, para poder terminar la parte teórica de hoy, vamos a ver unos cuantos casos particulares que es interesante que te aprendas para que omitas algunos pasos a la hora de poder trabajar, ¿no? Si yo tengo varios sectores concéntricos que cumplen esta particularidad, muchachos, todas estas secciones van a tener la misma longitud, obviamente ellos también. Bien. Ahí está. Yo voy a decir dos cosas acá. Primero con las longitudes, después con las áreas. Si esta longitud vale L, la que sigue es 2L, la que sigue es 3, la que sigue es 4, la que sigue es 5, 6, 7, 8, 9, las que tengas. ¿Bien? ¿Pero qué ocurre con las áreas? Bueno, si esta área, por ejemplo, es S, esta será 3S, esta será 5, esta será 7, 9, 11, 13, de esa manera. Entonces podemos concluir de que si tenemos esta figurita, ¿correcto? En el caso de las longitudes, nosotros colocaremos los números consecutivos. Y en el caso de las áreas, colocaremos ¿qué cosa? Colocaremos los impares de S, en este caso, que es el área, ¿no? ¿Qué podemos colocar aquí también? Bueno, si yo tengo de esta manera sectores concéntricos, tenemos esto. Y yo, por ejemplo, tengo aquí, mira, tengo L1, L2, vamos a colocar aquí L3 y L4. ¿Qué se va a cumplir ahí? Bueno, cuando yo tenga esto, independientemente del ángulo y del radio,
yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que L1 multiplicado por L de 3 es igual al producto de L de 2 por L de 4. ¿Te das cuenta? Producto cruzado de los arcos. Ahora, si yo tuviera las áreas S1, S2, S3, S4, se cumplirá lo mismo también. Yo diré aquí que S1 por S3 será S4 por S2 o S2 por S4, como quieras verlo. El orden de los factores mantiene el producto. ¿Bien? ¿Qué tenemos en la 3? La observación número 3. Bueno, nosotros vamos a trabajar aquí lo que es la relación de áreas. ¿Sí? Algo muy interesante. Mira, yo voy a colocar aquí S1, S2. Radio mayor. Bien, ahora, siempre he visto que esto lo trabajan en razonamiento matemático, ¿no? Siempre que tienes una de las dos áreas, te piden la otra, trabajas con la parte geométrica. Yo aquí lo estoy generalizando para que simplemente apliques. Y siempre iremos de esta manera, de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir que S1 es a S2 como que. Vamos a decir aquí el radio al cuadrado, escúchame bien, ¿ah? El radio menor, recuerda, de izquierda a derecha. ¿Y qué pondremos abajo? En el denominador pondremos la diferencia de cuadrados de los radios. ¿Correcto? De esa manera te evitas estar trabajando con relaciones de áreas. Ahora, profesor, no tengo los radios. A mí me están dando los arcos, las longitudes. ¿Correcto? Por ejemplo, te dan que este es L2 y este es L1. La misma idea. Recuerda, de izquierda a derecha, ¿esto qué es? Arriba L1 y abajo colocaremos la diferencia de cuadrados de los arcos. Bien, ahora, esta última parte te la explico, como ya te mencioné, porque hay problemas donde te piden el área máxima. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros trabajar esto, primero vamos a definir lo siguiente. No sé, imagínate el problema clásico que te dicen, una persona tiene una parcela, un terreno, de forma de trapecio circular, ¿correcto? Te dan un perímetro, te lo van a dar, y te van a decir, ¿cuál es el área máxima que se puede abarcar con ese perímetro? Entonces yo trabajaré de esta manera. Mira, aquí voy a poner L de 2, L de 1, y obviamente él y él valen lo mismo, valen H, ¿no? Y esto vendría a ser el área de la región que te están pidiendo, ¿no? Ahora, muchachos, si ya sabes que 2P significa perímetro, entonces pondremos de esta manera, perímetro que es igual L1 más H más L2 más otro H. Pero tú lo vas a juntar, lo vas a agrupar a tu conveniencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a agrupar esto? Mira aquí, por favor, ¿eh? Esto lo vamos a agrupar así. Primero colocaremos aquí L1 y L2. Bien. Y aquí 2H. O sea, como si fuera una suma solo de dos términos. No de 4, como lo puedes ver acá. Solamente 2. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esto? Es importante que esto quede de esta manera, para que nosotros podamos aplicar lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Recuerda, por favor, tu curso de aritmética.
si media aritmética es mayor o igual que media geométrica, ¿sí o no? Y aquí pondríamos mayor o igual que media armónica. ¿Recuerda que era la media aritmética? La media aritmética vendría a ser el promedio de los términos. En este caso son dos términos, entonces, sobre 2. Aquí que tendrías, primer término, L1 más L2, segundo término, 2H. Y la media geométrica es la raíz cuadrada del producto de los dos términos. O sea, esto sería raíz de L1 más L2, ¿por quién? Por el segundo término que vale 2H. Pero acá hay algo importante. Esta suma recuerda que era ¿qué cosa? El perímetro. Entonces tú colocarás aquí perímetro, ¿sí? Perímetro medios. Y aquí volvemos a colocar esto, ¿no? L1 más L2. ¿Por qué cosa? Por 2H. Ahora esta raíz la podemos pasar al otro lado. Elevemos al cuadrado. ¿Y esto qué me quedará? Me quedará el perímetro elevado al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre 4, ¿sí o no? Y aquí ya me quedará lo siguiente, ¿no? Me quedará L1 más L2 por 2, ¿qué cosa? Por 2H. Ahora tú dirás, profe, ¿para qué ha hecho toda esta laraca? Bueno, ¿qué es esto? L1, L2 y H. L1, L2 y H. ¿Qué le falta para hacer el área? Le falta entre 2, ¿sí o no? Entonces, si le falta entre 2, nosotros, ¿en cuánto dividiremos aquí? ¿Entre 2? No, ¿sí o no? Porque tenías un 2 arriba. Entonces dividiremos entre 4. Y para que no se altere la ecuación, aquí también entre 4. Entonces tú te das cuenta que al momento de que tú saques mitad, mitad, toda esta expresión, ¿qué viene a ser? Esto vendría a ser así. L1 más L2 por H sobre 2. Mira, mira, quedó así. ¿Y aquí qué te quedó? Te quedó perímetro al cuadrado, y 4 por 4, 16. Simplemente le hemos dado la vuelta. Porque todo esto de aquí, ¿qué es? Es el área. Oye, el área es menor o igual que ¿quién? Que el perímetro al cuadrado sobre 16. Y si el área es menor o igual que esto, significa que esto, ¿qué es? Es su máximo valor entero. Entonces, su máximo valor. Entonces, aquí queda demostrado esto de aquí y queda demostrado esto de aquí. ¿Correcto? Entonces, en función de lo que nosotros hemos explicado aquí, vamos a darle desarrollo a los 10 ejercicios de clase y a los 5 ejercicios propuestos que plantea el boletín de la PRE en la semana número 2. Muy bien. Bien, muchachos, vamos a empezar con los ejercicios. El número 1 nos dice lo siguiente. El señor Céspedes desea acercar con alambre un terreno que tiene forma de trapecio circular, como lo puedes ver aquí y también en tu proyección. Bien, tal como se representa en la figura. En base a la información dada, ¿cuántos metros de alambre necesita el señor Céspedes para acercar dicho terreno? Bueno, muchachos, es un problema súper sencillo y nos están pidiendo, en pocas palabras, el perímetro. ¿Sí? Que nos piden cuántos metros requieres para acercarlo, para bordearlo, o sea, nos piden el perímetro. Bien, lo primero que nosotros notamos es que tenemos este angulito. Ahora, tú sabes bien que por el tema anterior, cada 60 segundos es, ¿qué cosa? Es un minuto, ¿correcto? Y cada 60 minutos es un grado. Entonces, este ángulo de acá es equivalente a ¿qué? A 40 grados hexagesimales. Bien, pero recuerda que se te dijo en la parte teórica
de que nada iba a funcionar si es que tú no lo convertías a radianes. Entonces, por el tema anterior, hacemos la conversión. Recuerda, esto se trabaja de la siguiente manera, ¿no? Pi radianes sobre 180. Entonces, se va los grados hexagesimales, se va el 0 y tú te das cuenta que esto te queda, ¿qué cosa? Esto te queda 2 pi novenos radianes. Bien. De esta manera. Ahora, eso va a ser lo que vamos a colocar aquí. Aquí colocaremos 2 pi novenos radianes. Ahora, si a nosotros nos piden el perímetro, entonces nos piden la suma de ¿quién? Mira, nos piden esto. Lo vamos a plantear aquí. Nos piden L1 más L2 más 2 veces, recuerda que este era H, ¿no? Pero en este caso esto es 1 metro, o sea, más 2. Bien, ahora, ¿cómo calculamos estas dos de ahí? Recuerda que esas son longitudes, y las longitudes se hallaban ángulo por radio, o sea, sería 2 pi novenos por ¿quién? Por 2 metros. La primera, ¿sí o no? Y la segunda, esto vendría a ser 2 pi novenos por ¿quién? Por todo el radio, ¿sí o no? Mayor, que en este caso sería 3. Bien, y a eso le tienes que sumar más 2. Una vez trabajado esto, bien, ¿cuánto nos estaría quedando acá? El perímetro, a ver, no vayas a sacar tercia para sumarlo directo, ¿ya? Aquí tienes arriba 4 pi y aquí tienes arriba 6 pi. Entonces, como son homogéneos, eso me va a quedar 4 pi más 6 pi, 10 pi novenos más 2, ¿correcto? Y recuerda que esto de aquí, ¿en qué tiene que estar? Tiene que estar en metros, ¿correcto? Entonces, si tú observas tus claves, esto debería ser, ¿qué cosa? Debería ser la clave B. Bien, chicos, la pregunta número 2 va de la siguiente manera. Como puedes observar ahí, nos dice lo siguiente. El señor Cifuentes tiene un terreno en forma de sector circular en el cual siembra maíz, ¿correcto? Entonces ahí está, sector circular. Bien, debido a la temporada de lluvias, el radio de su terreno ha disminuido 32 metros. A ver, muchachos, si se supone que ha disminuido, todo el radio era todo esto, ¿no? Entonces ha disminuido un poco, entonces es como que esta partecita de aquí, todo esto ya no está, ¿correcto? Todo esto ya no está. Y entonces esta parte es la disminución. Me están diciendo que esta parte, ¿cuánto es según el dato? Según el dato es 32 metros. ¿Bien? Ahora, ¿qué más nos dice? Sin que el ángulo central varíe. Si inicialmente el terreno es de radio 420 metros, correcto, nos da un segundo dato. Entonces, el radio inicial del terreno antes de que disminuya era 420 metros. Bien, y la longitud del arco era 105 pi. Muchachos, nos están hablando de este arco, del inicial. Todo esto era 105 pi. Bien, metros también, obviamente, ¿no? Determine la nueva longitud de arco después de la temporada de lluvias. Bueno, como puedes observar, esto es simplemente un fluoro barato. A nosotros nos piden esto. Ahora, para nosotros poder aplicar la fórmula que necesitamos, tenemos que saber los dos radios, el radio mayor y el radio pequeño. ¿Sí? Este es 32, esto no es radio, esto vendría a ser el H. ¿Sí?
Ahora, ¿cuánto vendría a ser el radio menor? El radio menor, si no me equivoco, vendría a ser 300, veamos, 88 metros, ¿correcto? Entonces, chicos, nosotros podríamos aplicar lo siguiente. Mírame aquí. Nosotros podríamos aplicar lo siguiente según lo que habíamos visto en la parte teórica. Yo puedo decir que L1 es AL2 como la razón de los radios. Entonces, para que esto nos salga directo, L1 vendría a ser el menor, que es X. L2 vendría a ser el mayor, que es 105pi. Y en cuestión de los radios, esto lo colocaríamos así, ¿no? Recuerda, primero el radio menor 388, ¿correcto? Y el radio mayor 420. ¿Sí? No vayas a colocar el 32 porque la malogras, ¿eh? Ahora, tú te das cuenta que aquí 105 y 420 están en relación de 1 a 4. Entonces lo simplificas. El pi pasaría a multiplicar y esto te quedaría así, ¿no? 388 sobre 4 multiplicado por pi. Lo cual, como puedes observar, es ¿qué cosa? Es 97pi. ¿Sí? 97pi. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer acá, si observas las claves, simplemente tú te das cuenta de que en este caso sería la clave C. Bien, chicos, en la tercera pregunta nos dicen algo muy interesante. Mira, Antonio sujeta su arco de flecha de tal manera que se forma un sector circular, tal y como se muestra en la figura, en la proyección, ¿no? Se sabe que la suma de la longitud de arco y los dos radios es igual a 120, aquí está el primer dato. En base a la información dada, determine la longitud del arco de la flecha si el área es máxima. Bien, muchachos, llegó el momento. Recuerda que yo en la parte teórica te hablé del área máxima, ¿sí? Te dije que había una manera de cómo trabajar directo con eso. Recuerda que el área máxima era ¿qué cosa? Perímetro al cuadrado entre 16, ¿correcto? Pero antes de poder trabajar eso, vamos a darle la forma al dato. Recuerda que L más 2R, ¿qué es? Es el perímetro. Oye, entonces, de manera veloz, tenemos el perímetro. Bien, pero no es lo único que vamos a necesitar. Por favor, obsérvame aquí lo que vamos a hacer. Son dos cosas las que vamos a colocar aquí. Lo primero ya está. El perímetro es 120 centímetros. Pero yo puedo decir ¿qué cosa? Puedo decir que, veamos, que R también lo puedo hallar. ¿R qué será igual? Bueno, en el caso de R, si nosotros despejamos, el valor de R vendría a ser así. 120 menos L sobre 2. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí para poder trabajar? Bueno, recuerda que te dije que el área era perímetro al cuadrado sobre 16, ¿no? Entonces, perímetro al cuadrado sobre 16. Perfecto. Pero el área también lo podemos colocar como una de las fórmulas que se hizo en la clase. ¿Correcto? Porque recuerda que el área, ¿qué es? El área era ángulo por radio al cuadrado entre 2. El área era longitud por radio entre 2 y era longitud al cuadrado entre 2 teta. Ahora, yo tengo aquí la longitud y tengo el radio, entonces me conviene usar la segunda. Yo voy a decir L por R sobre 2, pero ya sabes cuánto vale R, ¿correcto?
R vale 120 menos L entre 2. Y el perímetro lo conoces, era 120, ¿no? 120 al cuadrado sobre 16. Y trabajamos, ¿no? Recuerda que aquí esto es cuarta. 4. Bien. Entonces, aquí que me estaría quedando L por 120 menos L. Mira bien, tengo 120 al cuadrado. Si tú separas los 120, a 1 lo divido entre 4 y me queda 30, ¿correcto? Entonces, 30 por 120 vendría a ser 3600, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto tendría que valer aquí L para que se cumpla esto de aquí? Bueno, el único valor admisible vendría a ser 60, ¿correcto? Ahora, obviamente, si es que no puedes observarlo así, simplemente el único paso que faltaría aquí sería aplicar el aspa simple, ¿sí? Un poquito de álgebra y sale. Igualito va a salir, ese no es el problema. Bien, si es que no lo puedes ver a simple vista. Bueno, como esto es lo que nos piden, el problema ya terminó. Y a nosotros lo único que nos queda sería marcar la letra A. Muy bien, chicos, la pregunta 4, una pregunta súper sencilla, súper básica, simplemente hay que saber interpretarla bien. Nos dice lo siguiente: Miguel observa en el reloj de pared de su sala que son las 8 de la mañana, ¿correcto? Cuando se dirige al mercado para realizar las compras. A ver, primero, si es una hora en punto, ¿sí? Nosotros vamos a decir que no interesa dónde está el horario, pero tú sabes que el minutero sí o sí, a ver, espero que se pueda notar el contraste, ahí está, sí o sí el minutero tiene que estar en el 12, ¿sí? Dudo mucho que alguien que esté mirando este video no sepa ver la hora en un reloj analógico, así que eso ya se asume, ¿correcto? Y bueno, si es 8 en punto, el horario estaría por aquí, eso es lo de menos, ¿bien? Ahora, nos dicen que al retornar se percata que la punta del minutero, justamente ese, cuya longitud es de 15 centímetros, ahí está el segundo dato, 15 centímetros, ¿correcto? Ha descrito un arco cuya longitud es de 20 pi centímetros. A ver, veamos. Aquí lo colocaremos. Nos dicen lo siguiente: datos. Bueno, lo que nos dicen es L. ¿Y L qué es? L es 20 pi centímetros. Y bueno, el minutero sería el radio. Entonces sería 15 centímetros. Ahora, recuerda que en la primera parte de la pizarra de la teoría nosotros dijimos cómo hallar cualquiera de los tres, ¿no? O bien la longitud, o bien el radio, o bien el ángulo. En este caso, lo que nos va a dar la respuesta va a ser el ángulo. Porque recuerda que el ángulo era longitud entre radio. En este caso vendría a ser 20 pi sobre 15. Entonces, muchachos, sacamos quinta y quinta. Y quinta nos da 4 pi tercios radianes. Bien, ahora, chicos, solo por si acaso, ¿ya? Tú sabes por la clase anterior, bien, que si tú querías convertir de radian a sexagesimal, si ahora al revés, pi valía 180. Entonces 180 entre 3 sería 60, y 60 por 4 sería 240 grados. ¿Con qué intención hago esto? Si yo mismo te he dicho que debe estar en radianes. Bueno, lo que ocurre, muchachos, es que en todo reloj analógico, ¿sí? Si yo tengo el 12, tengo el 6, el 3 y el 9, nosotros vamos a decir que aquí esto es 90 grados. Correcto, eso es 90 grados. Y si eso es 90 grados, al momento de que yo haga este trazo, mira, obsérvalo bien, ¿eh?
Ahí está. Donde coincidan de esta manera. Muy aparte de que coincidan los números, en este caso el 1 con el 7, el 2 con el 8, bien, muy aparte de eso, y mira aquí también ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, si tú ya sabes que este cuadrante es 90 grados, entonces tú sabes que él y él, cada uno de ellos debe ser 30, 30, 30, igualito acá, 30, seguimos, mira, seguimos haciendo ahora aquí, para que si quiere el video tenga 2 minutos. Ahora, si tú observas, hasta donde acabo de escribir, está tu 240. Eso quiere decir que el minutero, desde el 12, llegó hasta ¿dónde? Llegó hasta el 8. Y tú sabes que cada vez que el minutero va del 12 hasta el 8, son 40 minutos, ¿sí o no? Porque cada espacio son 5 minutos. Entonces, tú vas a decir que llegó. ¿A qué hora llegó? Recuerda que si solo han pasado 40 minutos, bueno, salió a las 8, entonces él llegó a las 8:40, ¿correcto? Lo cual en tu clave vendría a ser la letra C. Bien, chicos, en la pregunta número 5 nos dicen lo siguiente. En una empresa se fabrican tejas especiales de techo de 30 centímetros de largo. Muy bien. Primer dato, 30 centímetros de largo. Aquí lo vamos a colocar. Bien. Ahora, tenemos aquí 30 centímetros. Luego nos dicen cuyos extremos son arcos de 4 centímetros de radio y ángulo central de 120. Muy bien. Lo primero que hacemos aquí, chicos, nos dicen 120 grados. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Bueno, lo que había que hacer con eso, muchachos, era convertir a radianes. Así como está el 120 no se puede trabajar. Entonces aquí diremos que esto será pi radianes sobre 180 grados. Muy bien. Ahora, si tú simplificas, esto te tiene que quedar de esta manera. Esto te va a quedar 2 pi tercios radianes. Entonces, eso es lo que colocaremos aquí. Bien. Ahora, nos dan el ángulo, ¿sí? Simplemente faltaba convertirlo. Y nos dicen que el radio es 4 centímetros. Entonces aquí, 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, muchachos, con esos dos datos, nosotros podemos hallar L. Bien, recuerda que L, ¿qué es? L es ángulo por radio. O sea, sería 2 pi tercios por 4. Entonces, L sería 8 pi tercios centímetros. Bien, ahora, esa teja va a tener un área. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallaremos esa área? Esa área es el área de una región rectangular. ¿Correcto? Por más que esto esté inclinado, esto sería como la base, esto sería como la altura. Bien, y entonces esto sería así. 8 pi tercios, ¿por quién? Por 30. ¿Correcto? Por 30. Ahora, ¿cuánto me sale esto? Esto me sale, veamos, 80 pi. 80 pi, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados.
Bien, pero recuerda que a mí me están diciendo algo muy importante. ¿Qué me están diciendo? Tal como se muestra en la figura, ¿a cuánto asciende el costo de producción de 1,5 millar de este tipo de tejas si el precio por metro cuadrado es 10 soles? Bueno, veamos. Recuerda que estos estaban en centímetros. Y para yo poder convertir centímetros a metros tengo que dividir entre 100. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que voy a hacer es dividir entre ¿cuánto? Entre 10.000, ¿sí o no? Porque era 100 aquí, 100 aquí. Entonces, chicos, yo lo que tengo ahí va a ser lo siguiente. Bueno, se va, aquí igualito, cuarta, te queda arriba 2, bien, y cuarta de 100, cuarta de 1000, perdón, 250, entonces te va a quedar así, pi sobre 125, y ya no te va a quedar en centímetros, sino te va a quedar metros cuadrados, ¿correcto? Ahora, para terminar el ejercicio, recuerda que nos piden lo siguiente, ¿no? Nos dicen ¿a cuánto asciende el costo de producción de 1,5 millar de este tipo de tejas? ¿Correcto? ¿Cuánto es 1,5 millar? Serían 1.500 tejas, ¿bien? O sea, nos piden 1.500, ¿correcto? 1.500 tejas. Pero recuerda que cada teja, ¿qué tiene? Tiene esto, ¿no? Cada teja tiene pi sobre 125 metros cuadrados, ¿correcto? Pero por cada metro cuadrado nos están diciendo que cuesta 10 soles. Bien, entonces chicos, simplemente habría que trabajarlo, ¿no? Quinta 2, quinta 25, ¿correcto? Quinta 5, quinta 300, ¿correcto? Quinta 60, 120, ¿correcto? 120, ¿qué? No te olvides que acá estaba el pi. Entonces, esa vendría a ser tu respuesta. 120 pi soles. Oye, entonces lo que tú debiste marcar es la clave D. Muy bien, muchachos, vamos con la pregunta número 6. Esta ya es una pregunta clásica. Nos dice lo siguiente: en la figura se representa la vista frontal de un portalapiceros, el mismo que está compuesto por 3 sectores circulares concéntricos. Correcto, ya te expliqué que son sectores circulares concéntricos, cuyas longitudes de arco son iguales. Mira, qué lindo. O sea que si esto es L, esto es L, y esto también es L. Muy bien. Ahora, si se sabe que el diseñador elaboró de tal forma que se cumpla que 6OD es 3OC es igual a 2OB, determine la medida de θ. Bueno, chicos, esto de acá nos va a servir de la siguiente manera. Cuando yo tengo una igualdad triple, por favor no la vayas a malograr, divide los 3 entre el mínimo común múltiplo, que en este caso vendría a ser 6. Bien, ahora, al momento de que tú haces eso, esto te va a quedar de la siguiente manera. Bien. Primero, aquí se van los 6, entonces te queda OD, tercia, tercia, te queda que OC entre 2 y mitad, mitad, te queda que OB entre 3. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se usa eso? Bueno, si aquí no hay nada, pones ¿qué cosa? Pones entre 1. Eso significa que OD es como 1, o sea que OD es como K. Y él también es K, porque es el mismo radio. Eso significa que OC es como 2K. O sea que esto es 2K, pero ya tengo K. Aquí es K. Y aquí tengo 2K. Y esto es como 3K. Muy bien, ya tengo 2K. Uno más. Bien. Ahora,
¿De qué me sirve todo lo que acabo de hacer ahí? Bueno, me sirve de lo siguiente. Mira aquí. Dime, aquí, en el sector que está en el medio, ¿a qué sería igual teta? Teta es el ángulo, y recuerda que el ángulo era longitud sobre radio. El radio es 2K, ¿correcto? Ahora, ¿de qué me sirve eso? Bueno, esto me va a servir para poder hallar una pequeña igualdad. Yo voy a decir que L es ¿qué cosa? Es 2K por teta. Bien, ¿de qué me sirve esto? Mira, ya la última parte es mental nada más. Si yo tengo que L es 2K por teta, esto vale 2K por teta, ¿sí o no? Oye, pero el angulito de aquí, veamos, este que está aquí, no es igual a L entre este radio que ahora es K. Pero mira, L vale 2K por teta. 2K por teta entre K. Solo te queda 2 teta. La misma idea con el de aquí. Ahora, esto es este de aquí, este que está aquí, ¿es qué cosa? Es L entre ¿quién? Entre 3K. ¿Correcto? O sea, esto entre 3K. Se irían las K y te quedaría 2 teta tercios. Una vez que ya tienes eso, lo único que tendríamos que hacer para poder dar la respuesta es sumar los 3. Tenemos aquí 3 veces teta y a eso le vas a sumar 2 teta tercios. Oye, ¿y eso qué tiene que dar igual? ¿Ah? No le vayas a poner 90. Fíjate que tus claves están en radianes. Entonces, esto es pi medios. ¿Correcto? Entonces, 3 por 3, 9 más 2, 11. 11 teta sobre 3 es igual a ¿quién? Es igual a pi medios. Entonces, chicos, nosotros ya tenemos la respuesta, ¿no? El ángulo teta, si lo despejas, ¿qué te va a dar? Te va a dar 3 pi sobre 22. ¿Qué cosa? Radianes. ¿Correcto? 3 pi sobre 22 radianes. Entonces, muchachos, si tú observas tus claves, ¿cuál vendría a ser 3 pi sobre 22? Vendría a ser la clave B. Bien, chicos, vamos con la pregunta número 7. La señora Benita observa el arco de la puerta de la iglesia de 12 metros de ancho, ¿correcto? ¿Qué significa que tenga 12 metros de ancho, muchachos? Tú tienes el gráfico completo en tu proyección, pero yo solamente requiero esto. Este es el ancho, ¿no? Entonces, si todo es 12 metros, este es 6, este también es 6. Muy bien, ya está. Ahora, ¿qué más nos dicen ahí? 12 metros de ancho, el cual forma parte de un sector circular. Muy bien, ya. Ya que desea colocar algunos adornos en los puntos M y H, el punto H está aquí, ¿correcto? Ahora, los cuales se representan en la figura. A partir de la información dada en la gráfica, determine la longitud del arco de la puerta del punto M al punto H. O sea, nos piden esto. ¿Correcto? Ahora, para saber eso, ya tenemos el radio. Mira aquí. 7 es 6. Él también es 6. Entonces, muchachos, nosotros tenemos aquí... A ver, vamos a ponerlo bien. Nosotros tenemos aquí un triángulo equilátero. Y si eso es un triángulo equilátero, entonces esto sería 60 grados, lo cual viene a ser pi tercios, ¿correcto? Ahora, todo esto de aquí tendría que ser el complemento, tendría que ser pi menos pi tercios.
Eso significa que esto es 2 pi tercios. Entonces, muchachos, a nosotros nos están pidiendo esto de aquí, ¿no? X. Y X, bueno, ya es súper sencillo, ¿no? Creo que este es el problema más sencillo de los 15 que tenemos. X vendría a ser el ángulo que es 2 pi tercios. Bien. Por el radio que es 6. Entonces, X vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 4 pi metros. ¿Correcto? Y entonces nosotros diremos que este ejercicio termina marcando la clave A. Y muchachos, la pregunta número 8 nos dice lo siguiente. Lucas tiene 2 monedas cuyas medidas de sus radios son R mayúscula, R minúscula. Nos dicen obviamente que la mayúscula es mayor que la minúscula. ¿Sí? Si Lucas las hace rodar una sola vez por el perímetro de la mesa, bien, entonces nosotros nos damos cuenta de que este es un problema de número de vueltas. Ahora, recuerda por favor, no te dicen qué tipo de mesa es, así que tú simplemente trabajas de esta manera. Recuerda que el número de vueltas que es la longitud recorrida dividida entre ¿quién? Entre 2pi por r. ¿Bien? Entonces con eso es lo que vamos a trabajar, perdón. ¿Bien? Ahora, la diferencia entre las vueltas que dieron ambas monedas es igual al número de vueltas que daría la moneda del primo de Julián. A ver, vamos por partes. Bien. Chicos, a mí me están diciendo la diferencia de las vueltas. ¿Sí? Entonces yo voy a decir acá L sobre 2pi, L sobre 2pi. Ahora, recuerda muy bien lo siguiente. Para que el resultado de una fracción sea mayor, ¿sí?, debo colocar el menor denominador posible. Eso significa que si yo hago esto, este resultado será mayor que este, por la condición que me dan de los radios. Ahora, a mí me están hablando de que esa diferencia va a ser igual a las vueltas que va a dar la moneda de su primo Julián, recorriendo una sola vez la misma mesa. Entonces aquí coloco 2pi y aquí voy a colocar, bueno, r de x. Bien, entonces primero borramos la L, ¿correcto? Borramos la L. Ahora, te das cuenta que aquí, bueno, si tú desarrollas te va a quedar arriba la resta, abajo te queda el producto y no te olvides que estaba con 2pi. Bien, y al costado, ¿qué te está quedando? Al costado te está quedando de esta manera, 1 sobre 2pi r de x. Entonces se iría 2pi y para poder dar el radio de la moneda de Julián, simplemente habría que invertir. Entonces, arriba va el producto y abajo va la diferencia. Bien, ahora lo único que habría que hacer es buscar la clave, ¿no? ¿Sí? Entonces, como tú puedes observar ahí en la proyección, la clave que debiste marcar ahí vendría a ser la B. Bien, chicos, la pregunta número 9 nos dice lo siguiente. Marco Antonio debe recorrer el circuito que se representa en la figura adjunta. La puedes ver en la proyección. Los puntos A, B, C y D son puntos donde Marco Antonio puede hidratarse. El punto P es el punto de partida y la meta está ubicada en el punto O. ¿Correcto? Ahora, primer dato. BM es igual a 2MO y eso es igual a 6 kilómetros. Entonces, si nosotros decimos que 2MO son 6 kilómetros, eso significa que MO es 3 kilómetros. Y significa que BM es 6 kilómetros. Bien. Luego me dicen
BOC es un sector circular y la velocidad de Marco Antonio es 11 pi medios. Ahí está el dato. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Marco Antonio para volver a hidratarse después de pasar por B? Bueno, si los puntos A, B, C y D eran los puntos donde se iba a hidratar y él está pasando por B, el siguiente punto será C. Entonces, a mí me están pidiendo el tiempo que él va a tomar para ir desde B hacia C. Y para eso nos dan la velocidad, ¿correcto? Entonces, chicos, lo primero que hacemos es trabajar con el ángulo. Tú en la proyección ves que este ángulo está 200 tercios en centesimal. Entonces, para poder convertir de centesimal a radial, recuerda que eso fue el tema anterior. Pi radian sobre 200. Entonces, muchachos, aquí se va. ¿Y qué te estaría quedando? Te estaría quedando pi tercios radianes. Bien, muy importante que estén radianes. Ya se explicó el porqué en la teoría. Entonces, esto será, ¿correcto? 9 kilómetros. Entonces yo diré aquí que la longitud que hay entre B y C, ¿cuál será? Será ángulo, que es pi tercios, por radio, que es 9 kilómetros. Entonces la longitud será 3 pi kilómetros, ¿correcto? Ahora, nosotros queremos el tiempo que va a demorar. Y recuerda que el tiempo que era distancia entre rapidez. Entonces, la distancia es la L. Bien. Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar. ¿Esto cómo te quedará? Te quedará así. 3pi. Bien. Y aquí la rapidez es 11 pi medios. Aquí le ponemos 1 para que no la vayas a malograr. Y entonces se elimina esto de aquí. Esto te va a quedar, ¿qué cosa? 6 onceavos de hora. ¿Correcto? Pero recuerda que tus claves están en minutos. Entonces, esto es 6 onceavos. Y como una hora vale 60 minutos, entonces esto te quedará 360 sobre 11 minutos. Bien. $360 sobre 11. ¿Correcto? Entonces lo único que faltaría para resolver este problema sería simplemente marcar la clave, que en este caso vendría a ser la clave D. Bien, chicos, con esta pregunta número 10 estaríamos terminando los ejercicios de clase. La pregunta dice lo siguiente: en la figura se representa un péndulo cuyo punto de suspensión es el vértice formado por las barras metálicas perpendiculares, ¿correcto? Entonces, tu primer dato es ese, ¿no? Que aquí estas barras van a formar 90 grados. Bien, ese es el primer dato. Luego de eso, ¿qué más sigue? Bueno, determina el área barrida por el péndulo. Bien, al moverse desde la posición D a la posición E, o sea, todo este recorrido. ¿Sí? Sí, se sabe que DF más FE es 6 pi metros. Eso al final. Bien. Si yo tengo aquí 15 grados, bueno, ya la conversión es conocida. ¿Correcto?
si yo tengo 15 grados hexagesimales, eso es pi doceavos radianes. Ahora, como todo esto va a ser 90, o sea, pi medios, entonces esto tendría que ser 5 pi doceavos radianes. ¿Correcto? Para que la suma sea 6 pi doceavos, o sea, pi medios. Ahora, en tu proyección tú tienes esto, ¿no? Estos son 50 grados centesimales en tu proyección. ¿Y cómo convertíamos de centesimal a radian? Era por pi entre 200, ¿sí o no? O sea, esto te va a quedar pi cuartos radianes. Otra cosa, a ti te dicen que esto, ¿qué es? Este es 8 metros. ¿Bien? Ahora, si tú quieres, a todo le podemos poner R, para que esto sea R menos 8 y esto sea R menos 8. ¿Bien? ¿Para mí de qué me sirve eso? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, es que si todo esto es R, ¿correcto? Este arquito va a ser ¿qué cosa? Va a ser 5 pi doceavos por R, ¿sí o no? Porque es ¿qué cosa? Ángulo por radio, todo esto es R. Y este arquito vendría a ser pi cuartos, ya no por R, sino por R menos 8. Bien, ahora, ¿por qué yo hago esto? Porque a mí en la pregunta número 10 me están dando la suma de estos dos, que según el dato es 6 pi metros. Entonces, si yo trabajo esto, esto sería pi r cuartos menos ¿quién? Menos 2 pi. Esto sería igual, perdón, le sumamos 5 pi r doceavos. Y esto, según el dato, escúchame, es 6 pi metros. Pasamos a sumar. Sí, primero sumamos esto de aquí. Veamos, para poder trabajar rápido homogenizamos. 3, 3. Este es 12. 12. Entonces, 3 pi r más 5 pi r, 8 pi r doceavos. ¿Bien? Y esto, recuerda que el 2 pi pasa a sumar, se hace 8 pi. ¿Bien? 8 pi, 8 pi. Entonces aquí ya tienes el radio. El radio vendría a ser 8 metros. Perdón, 12. 12 metros, ¿sí? Aquí 12 pasa a multiplicar. ¿Bien? Ahora, una vez que tú tienes el radio, recuerda que te están pidiendo la suma de las áreas. ¿Ya? Este sector más ese sector. Bueno, tú puedes hallarlo como más te guste, ¿no? Porque aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esta área de acá vendría a ser el ángulo, que es 5 pi doceavos. Bien, por el radio al cuadrado. Recuerda que el radio era lo que nos faltaba. Radio al cuadrado sobre 2. Bien, ya está. Ahora, el otro vendría a ser el ángulo pi cuartos. ¿Correcto? ¿Por quién? Por el radio. Pero el radio era r menos 8. O sea, 12 menos 8, 4 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Se va el 12, se va el 12, se va el 4, se va el 4. Acá te está quedando 6 por 5, 30 pi. Y eso le sumas lo que te queda aquí, que sería 2 pi. Entonces, como dice tu ejercicio, el área que ha barrido vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser 32 pi. ¿Correcto? Vendría a ser 32 pi
metros cuadrados. Por lo tanto, la clave que tú debiste marcar debía ser la clave C. Bien, muchachos, comenzamos con los 5 problemas propuestos por el boletín de la pre. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Las áreas de los sectores circulares S1 y S2 son iguales. Ahí está. Bien. El ángulo central y el radio de S1 miden 36 grados hexagesimales y 10 metros. A ver, muchachos, ya habiendo llegado a este punto después de haber hecho 10 problemas anteriores, tú sabes ya cómo convertir. Si a ti te dicen 36 grados hexagesimales, eso significa pi quintos. ¿Correcto? Borramos esto, ¿no? Pi quintos radianes. ¿Bien? ¿Y qué más? Y que el radio vale 10 metros. 10 metros. 10 metros. ¿Bien? Si el arco de S2 vale 4 pi metros, mira, ya sabes que este es S2. Entonces, esto es 4 pi metros. ¿Bien? ¿Listo? Ahora nos dicen, hay la suma de los perímetros de S1 y S2. Recuerda que el perímetro de un sector vendría a ser la suma de los dos radios más la longitud del arco. Entonces, yo aquí tengo los radios, me falta el arco. Pero aquí tengo el arco y me faltan los radios. ¿Correcto? Ahora, si yo quisiera hallar el área aquí, veamos, la cual es S1, recuerda que aquí podemos usar la primera de las 3 fórmulas, ¿no? Que sería ángulo, ¿bien? ¿Por quién? Por radio al cuadrado sobre 2. Por lo cual, nosotros diremos que el valor de S1, ¿a qué será igual? Será igual, está facilito, ¿no? 10 pi metros cuadrados. Bien, ya tenemos el valor de S1. Pero resulta que S1 y S2 tenían ¿qué cosa? Tenían las mismas áreas, ¿sí o no? Entonces, esto es 10 pi metros cuadrados. Ahora, por favor, no vayas a ser tan inocente de intentar hallar el ángulo. Vamos a hallar directo el radio. Recuerda, ¿cómo calculabas el área en función del radio y el arco? Era L por R medios. Como L vale 4 pi, bueno, el radio no lo tenemos. Ahí está. Se supone que todo eso tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 10 pi, que es el área, ¿sí? Ahora, sacas mitad a mitad, se va a los pi, y tú te das cuenta que el radio, en este caso, saldría 5 metros. Muy bien. Entonces, tú debes recordar que a ti te pedían la suma de perímetros. Entonces, yo lo voy a colocar así, ¿ya? Te pedían el perímetro de S1 más el perímetro de S2. Bien, ¿cuál será el perímetro de S1? 10 más 10, 20 más ¿quién? Falta este, ¿no? ¿Cuánto saldría esto? Ángulo por radio, en este caso facilito, 2 pi metros, ¿correcto? O sea, esto sería más 2 pi. Y a eso tienes que sumarle el perímetro, que está más fácil, porque es 2 veces R, o sea, sería 10 más ¿quién? Más 4 pi. Entonces tú te das cuenta que ya tienes tu respuesta, porque esto sería 30 más 6 pi, ¿correcto? 30 más 6 pi, y no te vayas a olvidar, como es el perímetro, todo quedaría en metros. Bien, ahora, una vez que ya tienes eso, nosotros simplemente tendríamos que buscar la clave, ¿no? Y en este caso, por lo que puedes observar en tu proyección, tu clave vendría a ser la B. Bien, muchachos, la pregunta número 2
de los ejercicios propuestos es un caso súper particular y sencillo. Cada vez que yo tengo la circunferencia inscrita en un sector circular y el ángulo central del sector es 60, los radios siempre van de 1 a 3, ¿correcto? Eso es súper conocido. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Primero hacemos el trazo aquí. Veamos. Haremos el trazo aquí de esta manera, ahí. Y al momento de que yo hago eso, esto queda dividido, bueno, si era 60, en 30 y 30. Ahora, ¿por qué yo tengo la certeza de eso? Porque mira aquí, si yo trazo el radio hacia el punto de tangencia, y yo trazo aquí el radio hacia el punto de tangencia, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Mira, 90, 90, ya está. Eso es conocido. Muchachos, si esto es R, esto también es R, esto también. Ahora, por el triángulo notable de 30 grados, bien, todo esto, ¿cuánto tendría que ser? Todo esto tendría que ser 2 veces R. Bien. Y nosotros observamos lo siguiente aquí. Observamos que toda esta línea en negro, la primera que tracé, es el radio del sector, ¿sí o no? Y el radio del sector es, según lo que hemos hallado, 3 veces R, pero también es 18. Entonces, al momento de trabajarlo, el radio del círculo que está pintado es 6 unidades. Bien, 6 unidades tienes de radio. Pero a ti lo que te piden, como puedes observar en tu proyección, es el área del círculo. Y el área del círculo, bueno, es pi por radio al cuadrado. Entonces, de manera rápida, ahí está tu área. Vendría a ser 36 pi unidades cuadradas. Por lo cual tú tienes que marcar ahí la clave A. Bien chicos, vamos con la tercera pregunta de los ejercicios propuestos. Nos dice lo siguiente el enunciado. Rafael y su prima Lucero están jugando con plastilina y moldes que tienen forma de sector circular. Lucero se percata de lo siguiente. Si a uno de esos moldes le duplican el ángulo central, correcto, comenzamos a trabajar. Veamos. Si mi sector original tiene el ángulo θ y yo voy a duplicar el ángulo, bueno, obviamente ya sabes que esto es θ. Bien, luego que más me dicen, y su radio le aumentamos 3 unidades. Bueno, si este es el radio, entonces el radio de su nuevo sector sería R más 3, R más 3. Bien, van a obtener un nuevo molde cuya longitud de arco es el quíntuplo de la longitud del arco inicial. Bueno chicos, tú te das cuenta que esto ¿qué es? No le vayas a poner R, por favor, L, perdón. Ponle directo, θ por R. Bien, pero según el dato me dicen que este arco va a ser el quíntuplo, o sea, 5 θ por R. Y ahí es donde vamos a trabajar. Bien, a ver, aquí abajito nada más, porque este problema es bastante corto. Tú vas a decir que el ángulo, que es 2θ, por el radio, que es R más 3, ¿sí?, es igual a este arco, que sería 5 veces θ por R. Se elimina el ángulo, ¿qué te queda? Te queda que 2 veces R más 6 es 5 veces R, ¿sí o no? Entonces, te queda que 6 es igual a 3 veces R. Eso significa que R es igual a 2. Bien. Entonces,
ya tienes el valor del radio inicial. Ahora, ¿qué te están pidiendo a ti? Me dicen lo siguiente para terminar. Rafael le pide a Lucero que busque un molde cuyo radio sea el quíntuplo del radio inicial. O sea, a mí me piden 5R. Pero como R vale 2, entonces lo que está buscando, en este caso Rafael, es ¿qué cosa? Es un radio, bueno, un sector cuyo radio tenga 10 unidades. Y entonces esa vendría a ser la respuesta, la cual, como puedes observar en tu proyección, es la clave A. Y muchachos, en el caso de la pregunta número 4 tenemos este gráfico, ¿no? Nos dicen, Antonio diseña un juguete con las mismas características que un spinner, tal como representa la figura. Sí, para los que no saben qué es un spinner, son esos juguetitos, ¿no?, con los que juegan los niños ahora. Si los 3 discos tienen el mismo radio de longitud R, como puedes ver aquí en el gráfico, determina el perímetro de la región sombreada en términos del radio R. Bueno, esto aquí es muy sencillo. Mira aquí. Simplemente vamos a juntar, ¿sí? Vamos a trazar los radios. Ahora, problemas como este son por los que yo siempre les menciono de que incluso a los chicos que van a derecho, jurídica, todo eso, les viene trigonometría. Este tipo de preguntas son las clásicas que vienen en habilidad. Esto no es RM, esto es trigonometría. ¿Correcto? Ahora, fíjate bien cómo vamos a hacer esto, ¿no? Súper sencillo. Tú te das cuenta que aquí tú tienes el radio, ¿no? El radio que me dicen que es R. R, R, R. ¿Correcto? Pero aquí estás formando tú un triángulo equilátero. Eso quiere decir que él es 60, o sea, pi tercios radianes, ¿sí o no? Eso significa de que este arquito es el ángulo por el radio, o sea, pi r tercios. Aquí igualito, ¿no? Aquí también tenemos pi tercios radianes. Y eso significa que su arco también será pi r tercios. Sí, ya sabes, de la misma manera que arriba. Eso significa que aquí, por tercera vez, pi r tercios. Ahora, tú te das cuenta que esa figurita, bueno, su perímetro sería la suma de esas 3 curvas, ¿no? Entonces, yo voy a decir lo siguiente acá. Bien. Yo voy a decir que el perímetro, en este caso vendría a ser, ¿qué cosa? 3 veces la longitud de pi r sobre 3. Por lo cual sería el 3. Y ahí tendrías tu respuesta. Pi por r unidades, o perdón, centímetros. Porque nos decían que estaba en centímetros. Bien. Entonces, como puedes observar ahí, en la proyección, ¿sí?, nosotros lo que tendríamos que marcar aquí vendría a ser la clave C. Y muchachos, llegamos a la pregunta final del tema número 2. ¿Sí? La pregunta nos dice lo siguiente. En la clase de Cecilia, la profesora de matemáticas les ha mostrado el esquema que se presenta en la figura adjunta, como lo tienes aquí también. La profesora les menciona, que la rueda mayor da 7 vueltas y que la rueda menor da 5 vueltas en la dirección indicada. Ahora, tú observas en tu proyección que la dirección para ellos es la misma, van para allá. Bien, si se sabe que Cecilia resolvió la tarea, la cual consistía en determinar la distancia
que separa los puntos P y Q luego de dar las vueltas indicadas, me piden cuál fue dicha distancia. Bueno, muchachos, para nosotros poder saber eso, tenemos que trabajar de la siguiente manera. Bien, esto ya lo hemos visto en un problema anterior, así que lo único que he hecho es pasar a multiplicar. Y te das cuenta que la longitud es 2pi por r por el número de vueltas. ¿Correcto? Ahora, veamos. A mí lo que me están pidiendo es la distancia que van a estar separados P y Q. Bien, entonces, yo voy a decir que eso va a ser 2pi, primero por el radio mayor obviamente, y por las 7 vueltas que dio el mismo. Ahora, a eso tú le vas a sumar ¿qué cosa? Le vas a sumar la longitud que va a recorrer la otra rueda, la más pequeña. ¿Correcto? Y por último, a ver, con este mismo plumón, no vayas a pensar que ahí queda la cosa, que hay un pequeño problema. ¿Sí? Veamos, chicos. Si tú juntas los radios, esto de aquí, bueno, sería la suma de los radios, ¿no? Que en este caso es 25. Bien. Ahora, radio hacia el punto de tangencia Q. Bien. Y radio hacia el punto de tangencia P. ¿Correcto? Si nosotros cerramos aquí, mira, trazamos la paralela para armar el triángulo rectángulo, nos damos cuenta que sucede algo muy interesante. Este radio obviamente es 9, este también será 9, pero como todo era 16, este es 7. ¿Correcto? Ahora tú te das cuenta de una cosa. Hipotenusa 25, cateto 7, esto es 24. Y esta distancia también cuenta. O sea que a todo lo que vamos a hacer le sumamos 24. Aquí me va a quedar, veamos, si no me equivoco me va a quedar, a ver, 224. Correcto. Aquí me va a quedar 90pi. Y aquí me va a quedar 24, como ya estaba. Si tú lo sumas, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 314pi más 24. Y recuerda que todo tenía que estar en centímetros, ¿correcto? Entonces, como tú puedes observar en tu proyección, bien, la clave que se debió marcar aquí vendría a ser, ¿cuál clave? Vendría a ser la clave B. Y bien, muchachos, hemos llegado a la parte final del video de hoy, ¿sí? Espero que el video te haya parecido productivo. Espero que si estás en la pre, este video te ayude en tu preparación. Ya se viene tu primer examen. Por favor, repasa. Por más que vengan 2 preguntas, 3 preguntas o no venga ninguna, ya te explico siempre que hago un video, te explico que sí viene, solo que viene la parte de habilidad matemática. No te olvides de eso, por favor. No te dejes engañar. ¿Sí? Antes de retirarme también, debo agradecer como siempre a las personas que son tan amables de pasarme las preguntas de semana tras semana del boletín para poder elaborar el video que has visto hoy. Sí, espero que te haya sido productivo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.